Hola amigos, aquí el juguetazo del día de hoy, un Alfa Romeo Giulia cuadrifolio verde. El Giulia es un coche poco común, estéticamente hablando y hablando también en términos de manejo y de la cantidad de productos que ves en la calle. Porque Alfa Romeo es una marca que está apenas en un proceso, digamos, de renacimiento. Y el Giulia fue parte de eso. Podrías decir, pero ¿por qué apostarle a un sedán en una época que el sedán está muriendo? Bueno, cuando el Giulia fue proyectado, los sedanes no estaban muriendo. O sea, todo lo contrario. Y ahora la marca está apostando en dos crossovers, ¿no? Ya tiene Stelvio, luego va a venir otro, probablemente este año todavía. Pero los sedanes obviamente son, en términos de manejo, muy superiores a los crossovers. Y este sedán es uno que le gana a muchos, incluso a alemanes, en manejo. El cuadrifolio verde tienes, obviamente la forma de distinguirlo principal es por el logotipo, aquí a un lado de la parte frontal, en la salpicadera derecha. Vemos también detalles muy Alfa Romeo, como el logotipo en medio. Miren, no, nada más los inmensos discos de freno delanteros, ¿no? El caliper en color amarillo. O sea, el coche destaca por su estética, lo van a ver también en un rato por su ruido. Miren los faldones laterales, ¿no? Fibra de carbono. El techo, de hecho, es de fibra de carbono para ahorrar peso. El cofre también lo es, solo que está pintado. Y aquí tenemos también otro alerón igual de fibra de carbono. Escapes cuádruples, deflector trasero, que también ayuda mucho en cortar el aire. Y aquí, para abrir la cajuela, mire, hay un botón que cierra todos los coches. Luego tienes que encontrar el otro que abra la cajuela. Ahí está. Esto cierra todos los seguros. Esto abre la cajuela. Tienes que aprenderlo. No hay de otra. Y aquí vamos viendo la cámara trasera. Es una cajuela de buen tamaño para el sedán que es. No es un sedán muy grande. No tiene llanta de refacción, como pueden ver. Lo que tiene son neumáticos Run Flat, que además de su tamaño de rines y eso, ¿no? Son Pirelli P0 y hay 285-30 ZR19. Entonces un perfil 30 con una Run Flat, el coche no es precisamente cómodo y el problema no es la suspensión, son los neumáticos. ¿Y qué haces si pones unos rines normales? Digamos, vamos a decir un rines 18 con un perfil 40, sin Run Flat, tendrías que poner una llanta de refacción que quitaría mucho espacio de cajuela, que de por sí ya no es tan grande. Esto no me gusta, mire. Quiero abrir la puerta, traigo la llave en la bolsa, no puedo hacer la puerta trasera. Tengo que venir aquí y aquí para abrir la puerta trasera. O agarrar el control remoto, obviamente, y picar. El espacio atrás es bueno para dos personas. Miren el tamaño del túnel de transmisión. No, transmisión sí, porque este coche es tracción trasera. Aquí tienes un puerto USB, dos salidas de aire con muy buena forma, lo puedes direccionar bien, ¿no? Y a pesar de que hay un cinturón central, hay una cabecera central, una persona ahí en medio va a sufrir mucho, ¿no? Porque insisto, va a tener esto entre sus piernas, va a tener las piernas muy abiertas y va a perjudicar todo aquí.
tómelo como un sedán para 4 personas, 5 sería muy eventual. No hay quemacocos, esto es un deportivo. O sea, este es un coche diseñado para desempeño. El deportivo sería poner peso donde menos quieres y con eso levantar el centro de gravedad. Por eso lo que menos quieres en un deportivo de veras es ponerle peso en el techo, ¿no? Con un quemacocos. Aquí vamos viendo la forma de los asientos que te abrazan perfectamente. Qué grandes asientos tiene. Incluso con ajuste para los muslos. Y en general es un coche de muy buenos acabados. Mire, lo vas viendo. Me gusta mucho que esté en blanco y negro el tradicional logotipo de Alfa Romeo. Y no sé si me encanta el tema del botón de encendido en el volante. Sí, es un toque, un poco Ferrari. Y habrá algunos que les encante. Yo siempre lo sigo buscando aquí cada vez que me subo al coche. Tal vez, si tuviera yo un Giulia, me acostumbrara a eso. Pues podemos preguntar a Alfa Romeo si estaría dispuesta a dejarme el coche con una probita de largo plazo, ¿no? Digamos unos 3 años, algo así. Y ya les diría si me acostumbro o no. Ya quisiera, ¿verdad? Aquí tenemos obviamente faros con encendido automático, el reglaje de la iluminación interior, asistencia de estacionamiento, el start-stop, controles para cristales, uno de los tweeters del sistema de sonido. Vamos viendo obviamente aquí, esto es material acoginado, la costura aparente en color rojo le da un toque muy deportivo. Aquí tenemos los controles de iluminación interior, etcétera. Y vamos prendiéndolo hasta para que prenda el aire acondicionado. Dios mío, por favor. Aquí tenemos un tablero forrado en fibra de carbono, al igual que el techo lo es. La caja es una automática de 8 velocidades. Vamos bajando ese sistema de sonido. Ahí se prende el logotipo de Alfa y aquí los instrumentos. Aquí tienes este detallito del cuadrifolio verde que me parece padrísimo. Miren ahí, ese. Me encanta el detalle. Es un coche que todo está realmente alrededor del volante. La única, digamos, rareza italiana que encuentro aquí es el botón de encendido aquí, ¿no? En lugar de lo más tradicional. Pero a esas marcas los perdonas. Le perdonas a Porsche también que sea del lado izquierdo el botón de encendido. Entonces, ¿por qué no perdonarle a Alfa el que esté en el volante? Aquí tenemos un puerto USB. Un lugar ahí para guardar cosas, un par de portaobjetos, una toma de corriente de 12 voltios, el freno de estacionamiento automático y el famoso DNA de Alfa Romeo, que en el caso del cuadrifolio verde se añade la opción Race, y que tienes que activarla de un modo especial. Aquí pones en Home el botón, el sistema de entretenimiento, que cuenta con CarPlay, imagino que también con Android Auto, no lo he checado. Guantera, ya la vieron, no cabe una botella en esa puerta, cabrá una lata en todo caso. Esto es de una piel muy suave, es muy agradable poner el brazo aquí. Y aquí tienes otros puertos USB, uno normal, uno USB-C, y una toma auxiliar. En total hay 3 puertos USB, un puerto USB-C y una toma auxiliar. Aquí se supone, miren, me alcanza a ver, se supone que carga un celular, pero por lo menos hace rato intenté poner el mío ahí, no cargó nada. Ahora sí ya cargó. No sé, Alfa siendo Alfa, a veces funciona, a veces no. Bueno, lo bueno es que cuando le estuve mostrando, sí funcionó, esto significa que sí funciona, ¿no? Volviendo a los asientos,
Es una mezcla de piel con alcántara, con sus costuras aparentes, con muy buena sujeción lateral. Y vas a necesitar sujeción lateral en un coche que tiene un motor de 2.9 litros V6 turbo con 510 caballos y logra hacer 0 a 100 en 3.8 segundos, ¿no? Eso es 0.1 segundo más rápido que el BMW M3. En seguridad, el coche está bien, son 8 bolsas de aire. Déjenme les muestro la joya de la corona, que es el motor. Luego lo vamos a manejar. ¿Les parece? Antes de ver el motor, vamos a escucharlo. Cambio al modo dinámico. ¡Qué maravilla de sonido! Miren nada más, es un cambio aquí nada más. Cambio normal, acelero. Pues no está mal. Pero lo pones aquí. Por estética, poco reclaman de Alfa Romeo, incluso el motor, mire. Se ve enorme, ¿no? Pero todo se ve bonito en su lugar y la tapa está súper bien diseñada, ¿no? Nos muestra que es un V6 de 90 grados, claramente, y el logotipo de Alfa Romeo a un lado, el de cuadrifolio verde al centro, muy orgulloso. Y aquí vemos el cofre, de fibra de carbono, que lo hace extremadamente ligero, ayuda mucho a que el auto en sí sea más ligero. Vamos a manejar. Manejar el Alfa Romeo Giulia es más o menos manejar 3 coches diferentes. Y me refiero a 3 coches por los modos de manejo que Alfa nombra DNA, que son Dynamic, Normal y alta eficiencia, ¿no? Los 2 primeros, yo ahorita estoy en el modo A de alta eficiencia, y esto equivale a la mayoría de los coches al modo eco, ¿no? Ya ve que los italianos tienen la cosa de toda su manera su manera, digamos, un poquito diferente de hacer las cosas. De hecho, ese coche no es tan diferente de los demás como muchos italianos, pero en este aspecto sí. Y entonces el modo A y el modo N son relativamente normales. O sea, aquí tienes un buen coche, es un coche cómodo, la caja tiene relaciones un poquito más largas, el motor trabaja a un régimen relativamente tranquilo, y lo único que rebota un poquito es más por las llantas que por la suspensión. Pues paso aquí ese tope y vamos poniendo en el modo N. Sigues más o menos con la misma tónica. O sea, el coche no ha cambiado a algo radical todavía, ¿no? Sigue siendo un sedán, es rápido, ¿no? Es de lujo, se siente bien, tiene mucho equipo, es seguro, ¿no? Pero tiene buena estructura, tiene 8 bolsas de aire. Entonces, hasta ahí todo muy bien. Digamos, esas 2 primeras formas de manejarlo, los 2 primeros modos de manejo, A y N, son un coche. Luego entras a otro coche, que es D. Cuando pones en el modo dinámico o deportivo, la mayoría de los autos nombrarían eso como modo S, ¿no? De Sport. Aquí ya empieza a cambiar todo.
La caja ya tiene relaciones más cortas, una caja automática de convertidor de par de 8 velocidades, la tracción es trasera, y los cambios ya empiezan a hacerse de manera más rápida. El escape ya suena diferente, ¿no? La suspensión ya está un poquito más rígida y sientes, o sea, pasas de un sedán de lujo a un auto deportivo. A un auto deportivo que lo puedes disfrutar en calle, pero también en autopista, ¿no? En una carretera de curvas. O sea, vas a estar ahí súper a gusto con este coche, ¿no? Vas a ver lo rápido que es, lo preciso que es en dirección, en frenos, en prácticamente todo. Y cuando tienes un espacito aquí como este, son 510 caballos en el motor V6 de 2.9 litros turbo. Sí hay turbo lag, un poquito, pero una vez que tienes toda esa fuerza en las ruedas traseras, ya estás en otro mundo, ¿no? Ya te sientes más... ya sientes la adrenalina en tus venas, ¿no? Mire, es difícil con el modo D ir manejando tranquilo. El coche está todo el tiempo como diciéndote, ándale, acelera, acelera, acelera. Pero hay otro modo mucho más radical, que es el modo Race. Y ese modo lo tienes que... Hazlo en un autódromo. O sea, el día que quieras disfrutar ahí, hazlo en un autódromo. Lo pones y tienes un coche de carreras. Lo de Race es absolutamente cierto, ¿no? O sea, es un coche que es capaz de desafiar a muchos. La competencia directa del Alfa Romeo Giulia cuadrifolio verde, que es este, ¿no? Vamos a otra acelerada. ¿Cuál era? La competencia directa es el BMW M3 y Mercedes-Benz clase C, C63 o un Audi perdón, RS5. Esos son los rivales directos. Este coche es incluso un poquito más caro que el M3 más básico. Estamos hablando de 1.980.000 pesos y 1.920.000 el M3. El M3 es, digamos, el más conocido, el más fiable, etcétera, y eso. Y esto puede ser una ventaja para este coche, porque tienes, digamos, más exclusividad. Lo regresé a modo normal, porque, como les digo, hay tanta potencia y la suspensión se pone de una manera, suspensión más la transmisión que la suspensión, pero también la suspensión más durito, y pasa a ser un poquito incómodo en ciudad, ¿no? Entonces, puede ser una ventaja el tema de la exclusividad. Hay mucho más gente que tiene Serie 3 que Alfa Romeo, ¿no? Hay mucho más gente que tiene BMW que Alfa Romeo. Entonces, esa es una ventaja. La potencia ya es igual. Y bueno, la fiabilidad nunca ha sido precisamente la fortaleza mayor de Alfa, pero es, digamos, mejor que lo que ha sido tradicionalmente la marca italiana. Es un gran coche, o sea, es incluso más rápido en el 0 a 100 que el M3. Es más rápido por 0.1 segundos, 3.9 segundos hace el M3 y 3.8 segundos este.
es que en ese territorio, punto un segundo, cuenta y cuenta mucho, ¿no? Por eso quieren este coche muchos. Y vaya, yo también. Porque, pues como lo acaba de ver, de hecho, no es un solo coche, son varios. Y todos buenísimos, ¿no? Todos valen mucho la pena. Pues ahí está, amigos. Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Verde, modelo 2021, edición de aniversario de la marca. Un gran coche, más exclusivo que sus rivales de BMW, de Mercedes, de Audi. Igual o más rápido por lo menos que el M3, como les comenté hace rato. Y con un nivel de personalización en términos de conducción que creo que ningún otro coche te lo da. La forma que ese coche tiene de cambiar del modo normal al dinámico y al de race, lo transforma completamente, incluyendo el ruido del motor, ¿no? Entonces, eso es algo que transforma este coche en un coche único. 1.980.000 pesos, ¿los vale? Pues estoy seguro que vale cada centavo, ¿no? Si yo estuviera en el segmento, yo creo que compraría este, sobre todo en lugar del nuevo M3, ya ven con el frente que no me encanta. Sé que es un carrazo, pero no me encanta el frente. Y este, a principio no me gustaba el diseño, hoy ya me acostumbré y ya me parece muy bonito. Pasa mucho eso con Alfa. Te tardas un rato en adaptarte a sus propuestas de diseño y una vez que lo haces, te enamoras. Muchas gracias, amigos, por su atención. Nos vemos aquí en el siguiente video. Adiós.